Los ganglios. Los ganglios del plexo solar se encuentran en situación anterior a la arteria aorta abdominal, justo en el punto de donde salen la aorta mesentérica superior y el tronco celíaco a nivel de la séptima vértebra dorsal, inmediatamente por debajo del hiato aórtico del diafragma detrás del estómago. Su función principalmente es inervar las vísceras intraabdominales. En este plexo se combinan fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo simpático y del sistema nervioso autónomo parasimpático. El número de ganglios puede variar, aunque generalmente se conocen tres. Ya esto habiendo generalmente de 1 a 5 ganglios interconectados. Aunque lo normal es que hayan dos grandes ganglios celíacos fácilmente distinguibles, pero como dije generalmente se conocen como tres ganglios reconocibles. Los tres ganglios son el ganglio mesentérico superior, el ganglio aórtico renal derecho y el ganglio aórtico renal izquierdo. Continuando con el tema, yo les voy a hablar sobre los aferentes y eferentes del plexo solar o también conocido como plexo celíaco. En los aferentes podemos encontrar al nervio esplácnico abdominal mayor, que representa los axones de las neuronas de la columna intermedio lateral de los segmentos medulares T5, T6, T7 y T8 y T9. Estas son las fibras preganglionarias simpáticas que juntas forman el nervio esplácnico mayor, que después de que atraviesan por el diafragma llegan al ganglio celíaco para hacer sinapsis con las neuronas. Luego encontramos al nervio esplácnico abdominal. Esta se origina en los nervios simpáticos T10 y T11. Al igual que las anteriores, son fibras preganglionares que atraviesan por el diafragma para poder sinapsar con las neuronas simpáticas prevertebrales de los ganglios celíaco, mesentérico superior y la aórtico renal. Y por último, el nervio troncovagal posterior. Esta ingresa al abdomen mediante el hiato esofágico, que se dice que es el representante parasimpático por excelencia, ya que contiene fibras de ambos nervios vagos, es decir, izquierdo y derecho. Pero sin embargo, las fibras vagales son preganglionarias que atraviesan por el plexo celíaco sin hacer sinapsis. Ahora continuamos con los eferentes. Los eferentes del plexo celíaco constituyen las fibras postganglionares que siguen a las ramas de las arterias del tronco celíaco en forma de una red de fibras que llegan a inervar a los órganos supramesocólicos, que serían el hígado, el duodeno, el esófago, el vaso y el segmento superior del páncreas. Aquí encontramos al plexo mesentérico superior. Esta se localiza en la raíz de la arteria mesentérica superior en su cara anterior de la aorta abdominal, donde están presentes dos ganglios mesentéricos. Este plexo presenta una raíz media que emerge del plexo celíaco y dos raíces laterales que se originan de los nervios esplácnicos mayor, menor y el esplácnico imo. Las fibras eferenciales de este plexo inerva al duodeno, al páncreas, al yeyuno ilion, al ciego, al apéndice, al colon ascendente, a la flexura cónica derecha y al colon transverso. Se dice que la estimulación simpática disminuye el peristaltismo y la secreción de las glándulas mucosas. En cambio, la estimulación parasimpática o vagal aumenta el peristaltismo y la secreción. Luego encontramos al plexo aórtico renal. Está situada a nivel del origen de la arteria renal en la aorta. Está representada por dos ganglios aórtico-renales, uno derecho y el otro izquierdo. Este es un plexo prevertebral que se comunica con los plexos celíaco y el mesentérico superior. También recibe fibras eferenciales simpáticas de los nervios esplánicos mayor, menor y el imo. Y
También recibe fibras parasimpáticas del vago. Mediante sus fibras eferenciales, esta inerva a los riñones y a la porción abdominal del uréter y a las gónadas. También está el plexo mesentérico inferior. Esta está ubicada en la raíz de la arteria mesentérica inferior. Presenta uno o dos ganglios simpáticos prevertebrales. Como aferente recibe una raíz media del plexo intermesentérico y dos laterales preganglionares de la L1, L2 y L3 que juntas forman el nervio esplácnico lumbar. También es importante señalar en este plexo que no tiene componentes parasimpático vagal, pero sin embargo el componente parasimpático está representado por los nervios esplácnicos pélvicos que estas se pueden ver en el plexo hipogástrico inferior. Mediante sus fibras eferenciales inerva a la flexura cólica izquierda, al colon descendente, al sigmoides y segmento superior del recto. Y esta también contiene fibras sensitivas que informan la funcionalidad normal y la fisiopatología de los segmentos del intestino grueso. Luego encontramos al plexo hipogástrico superior. Esta se encuentra por delante de la bifurcación de la aorta abdominal y es la continuación del plexo mesentérico inferior. Antes de entrar a la pelvis, estas se agrupan para así dar origen a los nervios hipogástricos, o también llamados pélvicos derecho e izquierdo, y terminan en el plexo hipogástrico inferior. Estos nervios son resultado de la convergencia de las fibras preganglionares que se originan en las astas laterales de la médula espinal T12, L1, L2 y L3, que corresponden a la porción caudal de la columna intermediolateral teracolumbar simpática. Las fibras preganglionarias atraviesan por los ganglios simpáticos lumbares sin hacer sinapsis hasta el ganglio prevertebral mesentérico inferior, donde ya se produce la sinapsis. Y por último encontramos al plexo hipogástrico inferior, o también llamado plexo pélvico. El componente principal de este plexo es el ganglio hipogástrico. Este ganglio recibe a los nervios hipogástricos o pélvicos que contienen fibras postganglionares simpáticas provenientes de los segmentos T12, L1, L2 y L3. Sus fibras eferenciales de este plexo se dirigen a inervar a la vejiga, al uréter pélvico, a la próstata, al recto, al colon descendente, colon sigmoide y a los órganos genitales tanto masculinos y femeninos. Su componente simpático es vasomotor, el cual inhibe la contracción peristáltica del colon y el recto, conduce la eyaculación a través de los órganos genitales durante el orgasmo. Y su componente parasimpático pélvico estimula la contracción del colon y el recto para la defecación. También estimula la vejiga urinaria, produciendo la contracción del músculo detrusor para la micción. Y también produce la erección del pene y del clirotis a través de la inervación que efectúa a los cuerpos eréctiles. En cuanto a sus fibras sensitivas, recogen sensaciones reflejas y de dolor, que esas transitan en forma retrógrada por las fibras neurovegetativas que inervan las vísceras pélvicas. Y por último, la sensación y el dolor de las vísceras están situadas por encima de la línea del dolor visceral de la pelvis,
el cual viajan por las fibras simpáticas para luego desviarse hasta llegar a su cuerpo neural, que está localizado en los ganglios raquídeos T2, L1, L2 y L3. Hola, mi nombre es Fanny Betty Correa García. Yo les voy a explicar sobre el nervio esplácnico. Como sabemos, la raíz parasimpática del plexo solar es un ramo del tronco vagal posterior, que este va a contener fibras de los nervios vagos derecho e izquierdo. Las raíces simpáticas del plexo solar van a ser el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico inferior. El nervio esplácnico mayor, este va a estar originado en el tronco simpático, desde los niveles vertebrales, desde la torácica 5 hasta la torácica 9 o también hasta la torácica 10. Vale decir que son fibras preganglionares simpáticas. Estas fibras ya reunidas van a formar el nervio esplácnico mayor en sí. Después de atravesar el diafragma, llegará al ganglio celíaco para hacer una sinapsis con las neuronas del ganglio celíaco. La travesía abdominal del nervio esplácnico mayor será corta. El nervio esplácnico mayor va a dar filetes nerviosos que van a ir directamente a la cápsula suprarrenal y los filetes delgados que van a formar el pedículo nervioso posterior de esta glándula. También van a dar una rama voluminosa o varias ramas que lo van a unir al ganglio suprarrenal principal o suprarrenales esplácnicos. Algunas veces la unión con este ganglio está representada por un filete muy voluminoso que aparece a la continuación misma del nervio esplácnico mayor. Y por último, una rama más posterior que las otras dos, estas van a unir el nervio esplácnico con la cara profunda de la parte externa del ganglio semilunar, propiamente dicho, constituyendo así la anastomosis esplacnolunar. No se ha visto que el nervio esplácnico mayor diera filetes directos para el riñón, pero en cambio da constantemente filetes directos a la suprarrenal, siendo estos más numerosos cuanto menos están aislados el ganglio suprarrenal principal de la masa del ganglio solar. Como ya hablamos del nervio esplácnico mayor, ahora vamos a hablar del nervio esplácnico menor. Este va a estar originado desde los niveles T10 a T11. El trayecto de este nervio abdominal va a ser más largo que del nervio esplácnico mayor. También son fibras preganglionares que van a atravesar el diafragma y van a hacer una sinapsis con las neuronas simpáticas prevertebrales de los ganglios celíaco, mesentérico superior y aórtico renal. No se ha visto llegar al ganglio semilunar, pero en cambio sí se anastomosa con el esplácnico inferior o el abdominal, cuando éste existe. Finalmente, hablaremos sobre el nervio esplácnico inferior. Este va a estar originado en la T12, va a ser más externo y a veces más voluminoso que el precedente. Se pierde en los nervios del ganglio semilunar y aórtico renal que van al riñón. Es inconstante. Como se ve en el nervio esplácnico menor y en el nervio esplácnico inferior, no terminarán en los ganglios semilunares. Bien, yo les voy a hablar sobre la distribución de todo, ya lo he hablado, de los ganglios, de los ramos aferentes y eferentes y de los nervios. Como sabemos, el plexo ciliaco es un acúmulo de fibras nerviosas y de ganglios interconectados, pertenecientes a los ganglios del grupo prevertebral o plexo prevertebral abdominal. Estas se encuentran en situación anterior a la arteria aorta abdominal, en el punto de donde salen la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, inmediatamente por debajo del hiato aórtico del diafragma y detrás del estómago. Esta tiene una localización retroperitoneal en el epigastrio y se sitúa normalmente
a la altura de los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica T12 y la vértebra lumbar L1, por delante de los pilares diafragmáticos. A diferencia de los nervios esplácnicos torácicos inferiores, que tiene una localización retrocrural, el plexo celíaco tiene una localización antecrural. Sus relaciones son que rodean a la aorta abdominal, las arterias celíaca y mesentérica superior, pero por otra parte se relaciona por arriba con los pilares del músculo diafragma y por detrás con los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica T12 y la vértebra lumbar L1, con los pilares del músculo diafragma. Y tres lateralmente con las glándulas suprarrenales y por delante el páncreas. Todas estas estructuras se encuentran dentro del espacio retroperitoneal. El plexo celíaco juega un papel en el dolor. Este plexo está involucrado en transmisión de la información nociceptiva de órganos de la cavidad abdominal, del abdomen superior, entre los que se incluyen el páncreas, el tracto biliar, el uréter, el vaso y el intestino, hasta la primera parte del colon transverso. Pero debemos recordar también que la información nociceptiva del colon distal desde el ángulo esplácnico y de los órganos pélvicos. Esto depende del plexo hipogástrico superior. Ahora les voy a hablar sobre el contenido, las conexiones e inervación que tiene este plexo celíaco. Entre su contenido, el plexo celíaco es una estructura nerviosa formada por cuerpos celulares de nervios aferentes, cuerpos celulares de nervios eferentes y axones neuronales que están interconectados entre sí. En este se combinan las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo simpático y del sistema nervioso autónomo parasimpático. El número de ganglios puede ser variable, de 1 a 5 ganglios interconectados, pero habitualmente es posible distinguir dos grandes ganglios celíacos. Gracias al diámetro de los ganglios, también puede variar entre 0,5 a 4,5. Entre sus conexiones tenemos que estos ganglios reciben, en primer lugar, reciben fibras simpáticas preganglionares de los nervios esplácnicos torácicos inferiores y del nervio esplácnico mayor, del nervio esplácnico menor y nervio esplácnico inferior. También recibe fibras parasimpáticas del nervio vago, pero por otra parte, al plexo celíaco se hallan conectados numerosos plexos secundarios, como el hepático, como el gástrico, esplácnico, renal y suprarrenal. De estos procede en gran parte de la inervación autonómica de las vísceras abdominales. Incluidos están en estos los riñones, como se puede ver en la imagen en un corte transversal del abdomen. En el lado derecho se puede ver a los riñones, a las glándulas suprarrenales, así como de la inervación de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Gracias.